Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante para los amantes de los automóviles, los síntomas de avería del sensor de posición del árbol de levas. Este sensor juega un papel crucial en el funcionamiento del motor y reconocer sus fallos a tiempo puede ahorrarnos muchos problemas y gastos. A lo largo del video, les compartiré los síntomas más comunes que pueden indicar que este sensor está fallando, así como algunos consejos sobre qué hacer si sospechan que su vehículo podría tener este problema. Quédense conmigo para aprender más. La electrónica, que controla el funcionamiento del motor de un coche moderno, recibe información de un grupo de indicadores que registran el caudal de aire, la temperatura, la composición de los gases de escape, etc. En los coches de la última generación, el número de elementos de medición ha aumentado, hay un sensor electromagnético de posición del árbol de levas, abreviado como DPRV. Los automovilistas que prefieren diagnosticar averías por su cuenta, vale la pena familiarizarse con los síntomas de mal funcionamiento de este dispositivo y las formas de comprobarlo. Diseño y ubicación del indicador. Nota. Los coches con motores de 16 válvulas están equipados con dos sensores, uno para cada árbol de levas. Cuando un calibre está defectuoso, la electrónica es incapaz de controlar el funcionamiento del mecanismo de sincronización. En tales casos, la unidad de control entra en error y se centra en las señales de los demás indicadores. La formación de chispa y el suministro de combustible se corrigen de acuerdo con el programa establecido, lo que afecta al funcionamiento de la unidad de potencia. Síntomas característicos del mal funcionamiento. La práctica demuestra que el mal funcionamiento del sensor de posición del árbol de levas no provoca el fallo del motor ni la inmovilización del vehículo. El motor sigue funcionando con algunas desviaciones que interfieren en el funcionamiento normal del coche. Los síntomas de avería del DPRV son bastante vagos y similares a las averías de otros elementos de medición, funcionamiento inestable del motor al ralentí y durante la marcha. En lugar de una aceleración dinámica tras pisar el pedal del acelerador, se producen una serie de pequeños tirones y una aceleración lenta. La potencia de la unidad de potencia disminuye. El efecto se hace notable cuando aumenta la carga, en una pendiente, aceleración repentina, mientras se arrastra un remolque. Naturalmente, el consumo de combustible aumenta. Si el elemento de medición está defectuoso, la unidad de control prepara y suministra una mezcla de combustible y aire enriquecida a los cilindros. El resultado es un mayor consumo de gasolina y un ralentí inestable. Las sacudidas y la pérdida de potencia se deben al suministro intempestivo de chispa. El controlador no ve el final de la carrera de compresión en el cilindro y no puede determinar con claridad el ángulo de avance del encendido. Otros signos de mal funcionamiento del sensor del árbol de levas se observan en varios modelos de automóviles. El motor se cala repentinamente durante la marcha, mientras que arranca sin problemas. Se dificulta el arranque del motor en frío en los coches equipados con una caja de cambios robotizada. Hay dificultades con el cambio automático de marchas, el motor trota, se oyen saltos de los ciclos de encendido, a veces hay aleteos en el colector de escape, en algunos coches se produce un fallo de la planta motriz debido a la falta de formación de chispa. Referencia. La vida útil del elemento es bastante larga. En los coches de producción nacional recurso alcanza 80 a 100.000 kilómetros, importados 150.000 kilómetros. En la búsqueda de las causas de mal funcionamiento, puede guiarse por los periodos especificados. Conducir con un indicador VFM averiado es aceptable durante un breve periodo de tiempo.
Las sacudidas, la mezcla de combustible enriquecida y los errores electrónicos aceleran el desgaste de las bujías y las piezas del motor. Después de la detección de los síntomas anteriores, el coche debe ser enviado para el diagnóstico o encontrar el origen del problema usted mismo. ¿Cómo asegurarse de que el sensor del árbol de levas funciona? La forma más sencilla de comprobar el sensor del árbol de levas es conectar un escáner de coche o un ordenador con un programa instalado correspondiente a la marca del coche a la toma de diagnóstico del coche. Si el elemento está defectuoso, después de arrancar el motor, el dispositivo mostrará los siguientes códigos de error: P0340, no. Hay señal del detector de posición del árbol de levas, P0341, fases de sincronización no coinciden con los ciclos de compresión /diagonal. Admisión del grupo de pistones del cilindro, P0342, el nivel de señal es demasiado bajo en el circuito eléctrico del VFD, P0343. El nivel de señal del sensor es más alto de lo normal, P0339, señal intermitente del sensor. Podemos recomendar ScanTool Pro Black Edition Auto Scanner de las variantes más óptimas en términos de relación calidad-precio. Este adaptador se puede conectar a la mayoría de los coches a partir de 1993, es simple y fácil de usar y tiene una rica funcionalidad. A diferencia de los análogos, el dispositivo puede leer todos los bloques del coche, no solo el motor. Pero como la gran mayoría de los automovilistas no tienen a su disposición escáneres y ordenadores portátiles con software, se practica una forma más accesible: la comprobación con un multímetro digital. El diagnóstico se realiza en 3 etapas: inspección visual del cableado y comprobación del circuito en busca de circuitos abiertos. Medición de la corriente saliente en el contacto de control del DPRV. Comprobación del funcionamiento acercando un objeto metálico. En la primera etapa es necesario asegurarse de la integridad del cableado y del contacto fiable del bloque de conexión. Inspeccione cuidadosamente los cables de alimentación para detectar roturas, grietas y aislamiento fundido. Utilice el mismo multímetro para comprobar los conductores de corriente y buscar circuitos abiertos. No olvide limpiar de oxidación los contactos de los conectores. Una vez comprobado el cableado, proceda al diagnóstico del propio sensor del árbol de levas. En lugar de las pinzas de cocodrilo estándar en el probador, es necesario utilizar cables con agujas, por lo que no tiene que hacer bromas con la conexión al bloque de conexión. El trabajo de diagnóstico se lleva a cabo en el siguiente orden: abra el capo y localice el VFD en la culata. Por lo general, el elemento se coloca en el extremo del motor o en la pared lateral de la culata junto a él. Utilizando el diagrama de cableado del coche o los datos sobre el modelo específico del sensor, determine la ubicación de los dos contactos de alimentación y el tercer cable que va al controlador. Conecte el encendido y medir la tensión entre la masa del coche y el contacto de control del elemento. En los coches VAZ es el cable del medio, marcado con la letra C. Lecturas normales del multímetro: no menos del 90% de la tensión de alimentación, es decir, 12*0,9 igual a 10,8 voltios. Si los valores son inferiores a los normales, el sensor está defectuoso y debe ser sustituido. En caso contrario, realice la tercera etapa de la prueba. Para el diagnóstico final, habrá que desmontar la pieza del motor. Por regla general, el elemento se inserta en el orificio de la culata y se atornilla con un tornillo. Desatorníllelo, retire el VFD y limpielo de aceite del motor. No desconecte el mazo de cables. Conectando el multímetro al contacto central y a la masa del coche, vuelva a conectar el encendido. Acerque un objeto de acero, por ejemplo, una llave inglesa, a la parte final del elemento, vigilando la pantalla. Un sensor de trabajo debe reaccionar a la proximidad de metal por caída de tensión a 0,2-0,4 V.
Sensor de posición del árbol de levas. Problemas de consumo de combustible. Error P0339. Scan Tool Pro Black Edition Auto Scanner. Comprobación de DPVR con multímetro. And conclusion, reconocer los síntomas de avería del sensor de posición del árbol de levas es fundamental para mantener el buen funcionamiento de nuestro vehículo. Desde problemas de arranque hasta un rendimiento deficiente del motor, estos signos no deben ser ignorados. Si experimentas alguno de estos síntomas, es recomendable acudir a un profesional para realizar un diagnóstico adecuado y evitar daños mayores. Mantener nuestro vehículo en óptimas condiciones es clave para garantizar nuestra seguridad y la de los demás en la carretera.